Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Donde quiera que usted se encuentre sintonizando este programa, Descubriendo tus raíces. Es una producción del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Y juntos vamos a ir rompiendo el cerco mediático. Y somos también el puente de la solidaridad internacional. Amigos y amigas, en esta ocasión vamos a darle continuidad a este periodo sangriento de nuestro país, como es la dictadura militar. En la charla anterior habíamos conversado acerca de la insurrección del 32, la derrota a la cual nos sometió el dictador Maximiliano Hernández Martínez, y luego de ello el panorama, un panorama muy triste, con la represión inmersa. Las organizaciones democráticas fueron casi en su totalidad destruidas. Los partidos políticos fueron declarados ilegales. Los canales de expresión clausurados por el régimen. Y además de ello, se inventaron una manera efectiva de control. Ellos le llamaron la defensa patriótica nacional, es decir, con esa muestra de identificación, usted está a salvo del régimen en aquel entonces. Ese era el panorama que nos dejó la insurrección del 32 bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Pues bien, en este conversatorio vamos a estar tratando sobre un periodo muy especial. Y es un periodo que comprende desde el 1924 a 1960. En ese periodo, al final, se derrotó por fin al dictador, al criminal Maximiliano Hernández Martínez. Pero miren cómo son las cosas. Pero al mismo tiempo se consolidó la burguesía terrateniente cafetalera. Pues el café precisamente era el cultivo que determinaba la economía en nuestro país. Es decir, teníamos una economía monocultivista. Pues ese periodo realmente es el que nosotros vamos a estar conversando en esta ocasión, porque yo sé que para uno es de día, para otro es tarde, para otro es de noche, pero sobre eso vamos a estar discutiendo y sería bueno pues que participemos. Y cada vez que haya un comentario, el camarada Félix, ya que precisamente en esta ocasión la compañera Mari Carmen anda en misiones personales y no estará con nosotros, pero está nuestro coordinador general, Félix Grande.
precisamente cuando exista un comentario y entre todos vamos a ir enriqueciendo esta tarde, porque esta va a ser una tarde de conocimiento colectivo, porque aquí todos venimos a enseñar y todos llegamos también a aprender. Entonces, como les decía, se derrota al dictador, pero al mismo tiempo, comparativamente, se consolida la burguesía terrateniente cafetalera. Y precisamente, les decía, vamos a estar conversando sobre ese periodo, el periodo del 1944 a 1960. En la historia de El Salvador está marcado por agitaciones políticas, el predominio del poder militar y al mismo tiempo el crecimiento del malestar social. Esto es bien importante, no hay que perderlo de vista. El crecimiento del malestar social. Ya nuestra gente en El Salvador ya estaba cansada de la dictadura. Ya estaba cansada de esa forma de reprimir al pueblo. Ya estaba cansado de ese ambiente opresivo. Pues en ese entonces, la base de dominación era precisamente, como les decía, la burguesía terrateniente, que se había adueñado precisamente de las tierras indígenas. Y ellos lograron acumular o concentrar todas esas tierras en muy pocas familias. En muy pocas familias llegaron a concentrar. Recuerden de que les decíamos la vez pasada que ellos lograron formar las 14 familias. Y les decía también que ese concepto de las 14 familias era ficticio, ya que precisamente habían como 40 aproximadamente familias que estaban prácticamente en esa empresa. Lo que significaba es que ellos tenían que dominar los 14 departamentos. Ese era el objetivo y lo lograron, lógicamente. Pues este malestar fue precisamente una de las causas fundamentales que debilitó al régimen dictatorial de Martín. Pero no solamente esa cuestión, porque eso podría ser un factor interno. Al mismo tiempo, había un factor externo. Recuérdense que esta dictadura es nazifascista. ¿Y qué pasa? Pasa que en Europa el ejército alemán había sido derrotado por el ejército ruso y otras esferas bajo el dominio de gobiernos fascistas habían perdido el control. Todos esos factores influyeron precisamente para que un 2 de abril de 1944, un grupo de militares, oficiales y aún un grupo de compatriotas se vieron en la necesidad de impulsar un golpe de Estado, porque déjenme decirles que aquí en esa dictadura había también un choque de burguesías y una de ellas era la burguesía industrial que se sentía prácticamente no favorecida por la dictadura de Maximiliano Hernández, y este era un momento preciso. Y se aprovecharon como siempre de unos oficiales jóvenes y algunos patriotas cansados de la dictadura. Y así pues que un 2 de abril de 1944 se impulsa la acción para derrocar al régimen, pero desgraciadamente no se pudo lograr el objetivo. Este movimiento o esta intentona fracasó. Y las consecuencias de este fracaso fueron terribles. El régimen logró capturar a todos los líderes de este movimiento
Y no solo los capturó, los fusiló a todos, como muestra para que los demás no intenten realizar una actividad como esa, es decir, crear el miedo en la población. Pero ya el pueblo estaba cansado y ya el pueblo quería salir de esa situación oprobiosa. Pero vean cómo es la cuestión. Dentro de la Universidad de El Salvador, en forma secreta, se estaba gestando un gran movimiento. Y eran precisamente los estudiantes de la Asociación General de Estudiantes Universitarios AGEOS los que estaban trabajando desde una manera visionaria cómo derrotar a la dictadura. Se había visto, pues, que el 2 de abril, a través de las armas, fue imposible derrotar al régimen. Los visionarios estudiantiles universitarios de la Universidad Nacional de El Salvador y dentro de la organización denominada AGEOS, logran ellos interpretar que si no podemos vencer al régimen con las armas, lo vamos a derrotar con otra arma más poderosa. Y esta arma más poderosa era la huelga general. Pues precisamente aquí vemos precisamente el accionar de nuestra juventud, el accionar de nuestros jóvenes, el accionar de nuestros estudiantes, razón por la cual le pido al compañero Félix si nos puede poner la canción de los estudiantes, de los guaraguaos, por cierto, donde nos narra la valentía de ellos. Adelante, Félix. Vamos a escuchar ahora una composición de Violeta Parra, recordándole a ustedes esta cita el próximo sábado. Que vivan los estudiantes, los guaraguaos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como
Gracias, Félix. Continuamos con este pequeño conversatorio. Como les decía anteriormente, dentro de la Universidad Nacional de El Salvador se estaba gestando lo que precisamente iba a derrotar a la dictadura. Es que la Universidad de El Salvador siempre en la historia ha jugado un papel relevante, razón por la cual los regímenes siempre la han visto como un peligro. Y en estos días no es una excepción. Sabemos nosotros que el presidente ilegal que tenemos, en una de sus palabras, en uno de sus discursos, dijo que él iba a ir adelante en búsqueda del presupuesto de la Universidad Nacional. Pero la respuesta es bien sencilla. Se olvidó de la Universidad Nacional y al contrario, la ha invadido. La ha invadido cuando se desarrollaron los Juegos Centroamericanos. La ha invadido cuando se desarrollaron las elecciones en El Salvador. No ha permitido que los estudiantes tengan ya clases normales. Y el presupuesto cada vez es menos y menos. Muchas plazas de profesionales están precisamente en peligro. Entonces, la dictadura quiere también eliminar a la universidad, pero los pueblos dicen no, no porque es la esperanza del pueblo salvadoreño. Y en esta ocasión lo demostró. Dentro de la universidad se planificó, se hizo un estudio preciso de cómo derrotar al dictador Maximiliano Hernández Martínez. Y eso comenzaron precisamente un 28 de abril a desarrollar todo el plan. Es que bien dice la canción y por eso es que la pusimos en este programa, porque los estudiantes son la levadura y por eso así como el régimen de ayer, como el régimen de ahora, lo que quiere es sofocar, eliminar y que desaparezca la Universidad Nacional. Y por cierto, yo tuve la dicha de ser estudiante de tan importante universidad en El Salvador. Nuestros compañeros universitarios en aquella época, les decía, desde el 28 de abril comenzaron su planificación y la ponen en práctica precisamente el 1 de julio. El primero de mayo. Y vean, ese 1 de mayo se manifiestan en primer lugar todos los empleados de las empresas privadas que estaban cansados de la dictadura. Ya el día 2 de mayo, continuando con esa huelga general, en el segundo día, como siempre, ahí estaban los maestros. Así como han estado siempre los maestros de antes 21 de junio, heroicos, por cierto, en todos los momentos cruciales de la historia salvadoreña. Ese 2 de mayo, los maestros salvadoreños desfilaron por las calles de San Salvador, acompañados de los estudiantes como siempre. Y miren, también se les unió en ese desfile algunos médicos. Qué importante. Pero eso solamente era el segundo día. Para el tercer día, los empleados. Ricardo Martinez, Telegram Audio. Los empleados de los cines y del comercio dijeron presente.
presente a esa lucha libertaria, presente que juntos vamos a encontrar la paz que este pueblo necesita. Y así es pues que todos los empleados de los cines y del comercio paralizaron sus actividades. Qué interesante. Es decir, todo un pueblo ya en pie de lucha. El día 4 de mayo, estas mujeres son heroicas porque en la historia realmente siempre han jugado un papel importantísimo en los procesos de liberación del pueblo salvadoreño. Mujeres realmente valientes, mujeres que son en muchas familias la base del crecimiento. Y me estoy refiriendo a todas las vendedoras de los mercados. También ellos se unieron a la huelga general. Mujeres valientes, mujeres salvadoreñas, mujeres que dicen no a la dictadura, mujeres que dicen sí a la lucha y en la construcción de un mundo más humano, más equitativo. Y las cosas se fueron colocándose de una manera más, pero más fuerte. El día 5 de mayo, todo el cuerpo médico se une. Es que los médicos siempre han jugado un papel importante no solamente en la salud del pueblo salvadoreño, sino también en aquellos aspectos que por historia los han oprimido. Porque ellos más que nadie saben el sufrir, la pobreza, la vulnerabilidad de una sociedad, de gente de una sociedad que por años y por años han sido marginados. El día 7 de mayo ocurre algo poco usual, porque la represión no tenía nombre y no paraba. Un policía nacional con su fusil dispara y mata a un ciudadano de los Estados Unidos. Eso prácticamente, aquella huelga toma entonces un carácter ya internacional. Entonces, prácticamente ya era un pueblo que estaba en las calles de San Salvador exigiéndole al dictador, al tirano, al criminal de Maximiliano Hernández Martínez fuera del poder, que renunciara. Y así fue, pues. No aguantó la presión de aquel pueblo valiente, de aquellos maestros, médicos, vendedoras de los mercados, gente humilde. Y así fue que el 8 de mayo, en una radio nacional, Maximiliano Hernández Martínez renuncia a su cargo y entrega el poder. Realmente fue un día de alegría para todo el pueblo salvadoreño, porque por fin El Salvador había encontrado la esperanza. Se habían encontrado luces nuevas en el camino hacia la paz. El dictador Maximiliano Hernández Martínez había huido hacia Guatemala. Pero oficialmente, el 9 de mayo, la Asamblea Legislativa, en el decreto número 43, estipula oficialmente que el dictador había huido hacia Guatemala. Y dicen que luego se fue para Honduras, donde uno de sus trabajadores precisamente lo acribilló. En ese momento,
en ese momento había una lucha entre la burguesía en ese momento, porque ellos siempre han estado pensando en el desarrollo del Estado burgués. Y eso ya tiene trayectoria. Si ustedes se recuerdan de los militares que estuvieron desde el 1914 hasta el 1927, la dictadura de los Meléndez, Quiñones y otros militares más. Todos han estado bajo la ruta de construir un Estado burgués. En ese periodo de inestabilidad de poder, viene la burguesía más pudiente y colocan en el gobierno a otro general. Y me estoy refiriendo a Andrés Ignacio Meléndez, otro militar. Una situación que se va volviendo caótica. Una situación que todo aquel esfuerzo realizado por aquellos grandes hombres se estaba olvidándose y se estaba entrando realmente a un nuevo juego que a continuación se lo voy a ir mencionando. Compañero Félix, ¿tiene algunos comentarios? Si es así, adelante. Gracias, camarada. Por supuesto, están los compañeros de diferente lado comentando. Carlos Arabia dice: saludos compañeros desde Los Ángeles, California, estamos con el pueblo. Atilio JP dice: saludos desde El Salvador, desde el departamento de San Vicente, municipio de Pastepeque, para todos los amigos del Frente Intercontinental del FMLN y en especial al camarada Julio César Real Ajeño, Ricardo Mejía, saludos, Carlos Rosales, saludos, Samuel, saludos, Samuel Ramírez, a todos ustedes que están escuchando, gracias. Esos son los saludos, camarada. Bueno, saludos retornados a todos, ¿no? Adelante. Oh, gracias, camarada Félix. Y gracias a Tilio, sé que es un paisano ya de mi pueblo, de Apastepeque, un pueblo hermoso, un pueblo donde brilla la molienda, un pueblo que descansa en dos hermosos cerros, en el Cerro Teconal y en el Cerro Santa Rita. A pesar que tengo muchos años de no visitar mi querida ciudad, porque para mí sigue siendo la ciudad de Apastepeque, simple y sencillamente tengo recuerdos muy bellos de ellos. Precisamente quiero mencionarles que ahí está uno de los grandes héroes de San Vicente, y es el camarada Numa Israel Hernández, que combatió en el ejército del Frente Farabundo de las FPL en el área de San Vicente. Pues bien, continuando con esta temática y viendo precisamente que ya los compañeros están participando, porque la idea es que participemos todos y conozcamos la historia de El Salvador. Les decía que en un momento histórico de inestabilidad, donde las burguesías se estaban discutiendo qué hacer, en ese preciso momento ponen a un general, Andrés Ignacio Meléndez, y se ve precisamente la continuidad militar. Lo único que ya tienen una experiencia, ya tienen una respuesta y ya tienen temor cuando un pueblo dice no, no a la dictadura. Pues, dado precisamente que tenía y había ese dilema, había la importancia de creerle, hacerle pensar al pueblo que bajo el guardián de los burgueses, porque ese es el papel que ha jugado el ejército a través de la historia, ha sido el guardián del Estado burgués. Eso es lo que ha sido siempre. Diferentes formas, pero
la misma ruta. Le hacen un golpe de Estado a Ignacio Menéndez y ponen de gobierno precisamente a un nuevo general. Por cierto, si no me equivoco, es originario de ahí de Aguachapán. Y me estoy refiriendo al general Salvador Castaneda Castro, que gobernó El Salvador bajo un periodo de golpe de Estado y luego participó en elecciones y lógicamente ganó las elecciones. Entonces, y empieza precisamente a proporcionar aspectos que nos llamarían la atención. Empiezan a abrir nuevamente, por ejemplo, a abrir ciertos espacios de comunicación, de expresión. Y miren qué extraño. Abren la oportunidad para legalizar al Partido Comunista de El Salvador. Miren qué interesante. Pero había un problema con este señor, que no dejaba, por un lado, el militarismo ha demostrado ideas llamativas, emotivas, que convencen a muchos. Pues da la oportunidad de crear nuevas aperturas de comunicación, legaliza el Partido Comunista, pero ¿qué creen? Pero al mismo tiempo oprimía, y ya el pueblo estaba cansado y esperaba hacer cambios. El pueblo esperaba de los nuevos militares ciertos cambios trascendentales para creerles, porque el pueblo había dejado de creer en ellos. Y así pues, que un 14 de diciembre, oigamos bien, el 14 de diciembre de 1948, el general Castaneda Castro, es derrotado por un golpe de Estado, promovido por otro sector todavía más conservador. Y ellos construyeron lo que se llamó el Consejo de Gobierno Revolucionario. Miren qué interesante. Realmente aquí es todavía más persuasivo. ¿A cuántos no los persuadieron de que esta situación era la gran oportunidad que el pueblo esperaba? Recuérdense que en el año 1950 la economía de El Salvador estaba en su florecimiento. El café había llegado a precios nunca vistos antes. Y todo aquello se veía realmente que se iba en avanzada. Y como siempre, las políticas económicas es que si la burguesía logra obtener las ganancias extravagantes, va a dejar al pueblo alguna gota de esa ganancia. Pero la verdad que la historia lo ha demostrado, que nunca se da esa situación. Entonces, para darle al pueblo todavía una posición legal, en el año 1950 veamos que es importante. ¿Por qué es importante en el año 1950? Porque se le hace una reforma a la Constitución de El Salvador. ¿Se acuerdan que en el año 1524 se hizo la primera Constitución? Durante todo el siglo XIX se le hicieron como 12 renovaciones, pero en el año 1983 perduró hasta estos días, y en el año 1950 se redacta una nueva constitución, pero con un carácter diferente. Veamos cómo son las cosas. La constitución del 1950 eran
una constitución progresista, prácticamente en el área latinoamericana, una de las pocas. Es decir, se estaba dando una buena oportunidad para que el pueblo salvadoreño construyera su propio destino. Estaba dando la oportunidad legal para que el pueblo salvadoreño creciera en todos los aspectos, en el aspecto educativo, en el aspecto tecnológico, qué sé yo, es decir, en el aspecto cultural. Si acuérdense que la cultura es la expresión más fidedigna de las clases pobres. Por eso que también a la cultura se le ataca. Pero en el año de 1950 se redactó la nueva constitución que, como les dije, era de carácter progresista, de carácter social, pero con todas esas condiciones que estaban, se da un nuevo fenómeno. Se construye un nuevo partido en El Salvador. Y miren qué interesante. El nuevo partido que se construye, oficial por cierto, que se construye en El Salvador, y lo hacen posible específicamente estos grupos renovadores, es lo que le llamamos el PRUD. ¿Pero qué es el partido PRUD? Es un partido que está cimentado en todas las doctrinas del partido PRI en México, ya que precisamente su diseñador principalmente, el general Óscar Osorio, había estado exiliado allá en México. Así pues, es que se construye el Partido Revolucionario de Unificación Democrática. Qué interesante. El Partido Revolucionario de Unificación Democrática. Usted diría, bueno, este partido, al verlo, es un partido de izquierda. Pero la historia que viene a continuación les va a decir lo equivocado que estamos. Entonces, el general Óscar Osorio gobierna y empieza a gobernar de una manera que usted no tiene ni la idea. Un presidente con una concepción social, podríamos decir que era un presidente de carácter progresista. Entonces, y con que al mismo tiempo formó parte del Consejo de Gobierno del Salvador. Y paulatinamente fue construyendo cantidades de cosas. Recuérdense nuevamente que en la época del general Óscar Osorio, la economía salvadoreña estaba en sus mejores momentos. Construyó, por ejemplo, imagínense, la hidroeléctrica nacional 5 de noviembre. Construyó el puente de oro del río Lempa. Es decir, pero él cometió un error. Y el error que cometió el teniente coronel general, creo que todas las características le decían, el teniente coronel Óscar Osorio, que gobernó precisamente del 1950 al 60, le entró aquella ansiedad de la reelección. Y precisamente, sabiendo precisamente que la Constitución le decía que era imposible, y hubieron personas muy conocedoras del tema, y se llegó por fin a quitarle esa aspiración al teniente coronel Óscar Osorio. ¿Y no les parece típico que actualmente nosotros tenemos un presidente
que la Constitución dice no a la reelección. Y por cierto, hay más de 7 artículos en la Constitución Política de El Salvador que dicen no a la reelección. Pero como un sujeto famoso en El Salvador encontró un artículo escondido y aprobó para que este personaje se convirtiera en el presidente actual. Según conocedores de las leyes constitucionales, es un presidente ilegal. Entonces, no habiendo más que hacer constar, se comienza nuevamente una nueva fase. Y aquí entramos a una cuestión que el PRUC queriendo continuar, cuando habían precisamente otras expresiones democráticas, selecciona como su candidato presidencial a otro militar, al teniente coronel José María Lemus. Aquí pasa una cuestión bien importante. Y un escritor, historiador nuestro, Jorge Lardé, creo que así se llama, si me equivoco, disculpen, mencionó que él era imposible que llegara a ser presidente de El Salvador. ¿Y por qué? Porque él había nacido en Honduras. Esa idea fue precisamente sofocada y vencida. El teniente coronel José María Lemus se convirtió después del teniente coronel Óscar Osorio en el nuevo presidente de El Salvador. Y vean, aquí hay un detalle muy importante. Recuerden que estamos hablando de 1956 a 1960. Pongo esa fecha para que vayamos pensándola y no olvidarla, porque al final va a pasar algo extraño. Él se identifica ante el pueblo salvadoreño como una persona socialdemócrata. Miren qué interesante. Un teniente coronel, nacido en Honduras, pero oficialmente presidente de El Salvador, que gobernó de 1956 a 1960, hace reformas socialdemócratas al pueblo. Miren qué importante. ¿Quién cree usted que formó el Instituto del Seguro Social? Fue él. El Instituto de la Vivienda, la IVO tan famosa, fue él. Fue José María Lemus. Imagínense. También impulsó grandes proyectos. El proyecto de la carretera litoral, ¿quién cree que la hizo? El teniente coronel José María Lemus. Y terminó en todo el proceso de la construcción de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Y prácticamente aquello brillaba en un ambiente de paz y realmente creo que la mayor parte de los salvadoreños muy contentos. Ahora, todas estas situaciones se lograron desarrollar, como les decía, porque en esa época, de 1950 a 1960, el precio del café llegó a tener un buen precio. Y así fue posible las construcciones de esos proyectos, porque teníamos gobiernos y donde sus líderes tenían una tendencia socialdemócrata. Qué interesante. Hasta en los militares hay de esas cuestiones. Pero ¿qué pasa? Y aquí quiero detenerme un poco, y por eso les ponía la fecha. ¿Qué pasa en el año de 1959? ¿Qué pasa en el año de 1959 en una islita del Caribe?
perdón, en una islita del Caribe. Por cierto, se llama Cuba. Y allí se da la Revolución Cubana, la cual fue dirigida y conducida por Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y nuestro gran líder histórico, quizás para no solamente para Cuba, para Latinoamérica y para el mundo, Fidel Castro. Eso vino a cambiar la mentalidad. Imaginémonos que se había dado apertura al Partido Comunista, la prensa tenía libertad de expresión, se habían construido carreteras como la carretera litoral, la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, los institutos del Seguro Social, es decir, toda una maravilla. Pero todo aquello, cuando se dan cuenta del triunfo de la Revolución Cubana y la actitud revolucionaria del pueblo salvadoreño, aquel hombre socialdemócrata, admirado quizás muchos hasta por gente de izquierda, se vuelve un tirano en contra del pueblo y empieza a oprimir por temor que en El Salvador se repitiera lo mismo que sucedió en Cuba. Compañero Félix, si hay más comentarios, ¿los puede leer, por favor? Bueno, decíamos gracias a Samuel Ramírez, compañero desde Los Ángeles. A José Eduardo Maravilla, saludos. Belarmino Pereira, Dan Granados. Zeneida Ávila, Ana Ayala, Silvia Cristina, saludos. Delari Miranda, Juan Solís, Robert Martínez, Sonia Yamilet Ortega. Todos ellos están viendo el programa, camaradas. Muchas gracias por estar ahí conectados. Comentarios, la gente está muy interesada en el tema, pues es de historia, nos dicen por acá. Camarada, Julio, si me permite, tal vez hacer una de las, o sobre las reflexiones que usted ha venido haciendo, es que cuando habla usted de El Salvador y esa historia, vemos como el Estado ha suprimido las diferencias de nacimiento, cultura, ocupación, declarándolas apolíticas, proclamando por igual a cada miembro del pueblo partícipe de la soberanía popular. Bueno, sin entender esas diferencias, tratando todos los elementos de la vida real del pueblo desde el punto de vista del Estado. No obstante, bajo esos conceptos, deja la propiedad privada, la cultura y las ocupaciones que actúen a su modo y hagan valer su ser específico, muy lejos de suprimir las diferencias. De hecho, la existencia del Estado las presupone, necesita oponer elementos suyos para sentirse como Estado político e imponer su generalidad. Bueno, todo eso es un derecho que se dice, y el Estado entonces pertenece a la clase dominante, donde el capital, o pertenece al capital, y tiene el rol de ser garante jurídico, y esto hay que ponerle atención, y es sobre lo que usted, camarada Julio, ha venido explicando, perdón, en este contexto del contexto salvadoreño, en donde el Estado tiene el rol de ser el garante jurídico, político e ideológico de una relación de explotación. Esa relación que se le llama capitalismo o capitalista. Es el capital en general. Entonces, todo lo que en esto enmarca es una falsa democracia, es una falsedad con la que
someten al pueblo, y usted ya lo dijo, diferentes tópicos que tocó en esa historia salvadoreña. Por lo tanto, la burocracia en la que se cae desde el Estado, y que lo que es el Estado, los que dominan el aspecto jurídico, técnico, ideológico, se convierte en esa burocracia que es la correa de transmisión para que el Estado siga garantizando la acumulación del capital y la paz social. Yo lo dejo ahí con esos conceptos que realmente es lo que acontece en El Salvador. O sea, todo este desarrollo y lo que usted ha venido hablando últimamente de lo que es el actual gobierno y sus sinvergüenzadas, sus criminalidades, etcétera, están ahí, están enmarcados en esos conceptos de Estado burocrático que ya han sido definidos por los grandes marxistas de la época. Adelante, camarada. Excelente, camarada Félix, coordinador general del Frente Intercontinental de la FMLN, por cierto. Pues realmente todo este caminar, el objetivo fundamental ha sido modernizar el Estado burgués. Y ustedes conocen perfectamente las características y el fondo y la esencia de un Estado como lo he mencionado. Porque va a venir exactamente a plantear lo que Félix ha mencionado, a beneficiar no a las clases vulnerables, no a los desheredados, va a venir a beneficiar a los que potentan el capital, a los dueños de las extensiones de tierra, porque en ningún momento van a venir a plantear que legalmente esas tierras que han aumentado las bolsas económicas de ellos son tierras de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas. Pues bien, hemos hablado del militarismo, pero ¿qué pasa con nuestra izquierda? Eso es precisamente que voy a dar un pequeño toquecito. No voy a profundizar sobre ese tema, porque realmente yo sé que hay muchos compañeros nuestros profundos en ese tema. Y sería bueno que en las próximas ocasiones tengamos una persona que conozca a perfección ese proceso de la izquierda salvadoreña. Porque a lo largo del periodo de gobiernos militares, como les decía, el ejército ha asumido un papel. ¿Y cuál es el papel esencial del ejército? Es el guardián del Estado burgués oligárquico. Mientras tanto es que la inmensa masa indígena campesina desheredada de las tierras. Pero claro, eso permite tener a esa población en esas condiciones, convertirlas en un ejército industrial de reserva. Miren qué interesante. Provoco la pobreza de esta población y los convierto en un ejército industrial de reserva. ¿Y qué nos querrá decir cuando nos dicen que han formado un ejército industrial de reserva? Y miren, es que ellos actúan como una fuente inagotable de fuerza de trabajo barato. Y esto es lo que comúnmente se llama la explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué nuestros pueblos están en esa situación caótica de hambre y miseria? Nosotros lo sabemos. Ellos han sido desheredados. Y mientras no vuelvan esas tierras a sus verdaderas manos, siempre vamos a tener un pueblo pobre. Pues bien, pero es importante ir descubriendo esta situación, cómo realmente juegan con el pueblo. Esa es la idea. Cómo
la burguesía terrateniente, digamos en términos general, aunque últimamente, dado a su última actividad del café, le llamamos burguesía terrateniente cafetalera. Ellos van creando situaciones para engañar al pueblo. Imagínense qué pasa, y voy a hacer una cuestión muy rápida porque ya el tiempo nos está diciendo ya es hora de parar esto, pero lo voy a hacer rápido. Pero sería bueno que lo tengamos claro. ¿Qué pasó en el año 1914? En el año 1914 estaba en su apogeo la campaña electoral de Carlos Meléndez. Y miren qué hace el tipo. El tipo crea lo que se le llamó la Conferencia de Obreros de El Salvador. ¡Wow! Es decir, este tipo va a promover el sindicalismo libre en El Salvador. No. Él creó la Confederación de Obreros de El Salvador para que le acompañen en su campaña electoral de 1914. Ese era el objetivo de crear la Confederación Obrera de El Salvador. Y exactamente siguió. Pero vino por fin otro de la tiranía Meléndez. ¿Se acuerdan del doctor Alonso Quiñones, que era casado con una hermana de los militares Meléndez y que por lo tanto eran de los mismos? ¿Qué creen? Recuérdense que estamos hablando del año 1917 y allá en Rusia, en octubre precisamente, se ve el gran triunfo bolchevique. Miren lo que organiza el doctor Alfonso Quiñones. Funda lo que se le llama la Liga Roja. ¡Wow! Usted habrá escuchado tanta innovación de ideas. Imagínense la Liga Roja. Prácticamente usted puede decir una expresión bolchevique en El Salvador. No. Fíjense que no era así la cosa. Estos eran grupos adheridos al partido oficial y que tenían como función entrar de choque contra aquellos que se oponían al régimen. Para eso se fundaron las Ligas de Roja. Y miren cómo es la cuestión. La mayor parte de ella estaba formada por gente del campo. Por gente del campo, y no les parece algo similar para controlar al país en toda la campiña. En El Salvador lo hicieron, pero en nuestra época ahí le llamaron orden. En el año 1917 le llamaron la Liga Roja. Pero les cuento también que ya en esa época precisamente ya estaba en El Salvador ciertas células del Partido Comunista trabajando en forma secreta. Y prácticamente ellos colaboraron en la organización de una manifestación que se desarrolló enfrente de la iglesia del Calvario el 28 de febrero de 1821. Miren qué importante. En esa época, ese movimiento fue promovido por las células del Partido Comunista. Pero la efervescencia en ese momento, aún dentro de la opresión, oigamos, la efervescencia aún dentro de la represión permitió que los salvadoreños revolucionarios, comunistas de aquella época, formaran lo que se le llamó la Organización Obrera Unificada. Y dadas las condiciones del momento, esto permitió y que favoreció para que en el año 1526 surgiera la Confederación Obrera Americana. Miren, la Confederación Obrera Americana jugó un papel bien importante en todo el proceso de insurrección. No olvidemos eso. Y en esa época se recuerdan que Quiñones, en su afán de continuar con su política de gobierno, él pone al doctor Pío Romero Bosque. Y él, cuando ya estaba en el poder, cambia
y da una pauta social. Repitámoslo pues, una pauta socialdemócrata. Tanto es así que el 1 de mayo de 1930, los comunistas del Partido Comunista de El Salvador hacen unas manifestaciones en las calles de San Salvador. ¿Se imaginan en esa época cuántos llegaron a apoyar al Partido Comunista? Increíble, pero se lo voy a decir. No hay que olvidar estos números. 80,000 personas fue los que participaron en la manifestación en San Salvador. Es decir, pero acordémonos que el Partido Comunista en esa época era un partido oficial. Estaba dentro de la legalidad. Pero también el proceso de izquierda en ese momento estaba entrando en un auge. Y se acuerdan ustedes que en ese momento surge también lo que se le llamó el Socorro Rojo Internacional, formado por hombres realmente con una concepción revolucionaria. Además de eso, a la par del Partido Comunista de El Salvador. Y precisamente en ese año, no me lo van a tratar de decir que no, van a tratar de, porque es cierto. Y es cuando precisamente Agustín Farabundo Martí llega a ocupar la secretaría del partido. Pero en ese mismo año, el Partido Comunista sufre un ataque. Y un ataque realmente que golpeó en el corazón del partido. Y me estoy refiriendo a lo que pasó con el secretario general del partido. ¿Se acuerdan? En las elecciones anteriores, en un barrio de San Salvador, fue capturado Farabundo Martí y también a los estudiantes universitarios Luna y Zapata. Pero ya en ese momento ya había hecho su presencia el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Los captura y los fusila. Es decir, el Partido Comunista queda realmente lamentándose con esa gran pérdida. Entonces, y con esto prácticamente vengo a concluir. De ahí en adelante ya sabemos que el Estado destruyó completamente toda aspiración. Recuerden que al principio les dije que el dictador lo que hizo fue lo siguiente: masacró al pueblo, las organizaciones democráticas fueron destruidas, los partidos políticos declarados ilegales, la cancelación de las expresiones, los canales de expresión. Es decir, se entra en un estado de completo opresión y violencia. Entonces, porque el tema era que íbamos a hablar sobre ese periodo del 1944 al 60, y voy a terminar con esto. Y voy a decir, después de un largo periodo de izquierda salvadoreña, los movimientos de izquierda no fueron parte de la historia, ya que precisamente algunos comunistas que lograron sobrevivir fueron exiliados, y un ejemplo de ello, y no regresaron a tierra salvadoreña en esas condiciones, lógicamente. Mármol, por ejemplo. Pero eso no es el detalle al cual yo quiero terminar. Lo que quiero terminar es que durante ese largo periodo
dentro del movimiento de izquierda entra en una fase de desviaciones, entran en una fase de cobardía, entran en una fase de desunión, odiándose entre sí, llegando al colmo hasta de llamarse traidores, donde sospechaban de todos. Y unos decían que conspiraban unos con otros. Para mí y para el Frente Intercontinental del FMLN ha sido un placer haber estado con ustedes en esta ocasión, en este conversatorio. Y no olviden que el próximo jueves vamos a terminar con todo el proceso militarista que termina en el año de 1979. Así que nos vemos el próximo jueves. Gracias por su atención. Adelante, compañero Félix. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.